¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Ha comenzado lo que todo el mundo esperaba, Jaime. Te saludo con la bienvenida en este episodio de hoy. Ida de las semifinales de la Champions League. El partido que todo el mundo quería ver, pero ¿cuál es la primera sensación que te dejó? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Más que una sensación, es una conclusión, que los dos goles llegaron en el momento que el rival era mejor. Y creo que eso nos va a permitir explicar un poco el partido. Pero creo que los dos goles llegan quizás en el mejor momento del equipo que los recibe. Bueno, eh, a mí la sensación que me queda es de que Guardiola jugó a no perder. Mm. Jugó a no perder Guardiola. Yo creo que pesó más la experiencia que otra cosa. O Porque sea, se asustó cuando Ancelotti le dijo, aquí somos 12 contra 11. Lo cual sí, significa que allá no, ujú, son 11 s- contra 11. pero lo confundió. Porque cuando le dijo acá somos 12 contra 11 y después lo esperó, lo confundió. Porque una de las cosas que hemos hablado y que para mí es una de las claves del éxito de este City es que este equipo es mucho más peligroso en aceleración que en posesión larga, en comparación a sus antecesores, ¿verdad? Estamos comparando al City con el City. Este equipo es mucho más peligroso en aceleración que en posesión larga. Y me parece que donde le plantea el partido el Madrid de inicio en los primeros minutos, lo lleva muy cerca de su arco y por ende no tiene espacio para acelerar. Y creo que el City se adormece en esa búsqueda de movilidad, lateralización, pero sin una capacidad de aceleración, porque esas primeras llegadas, corrígeme si me falta alguna, son muchos centros para Haaland o para quien llegaba por el segundo palo. O sea, son profundidad por fuera, pero para balones al área. Ujú. Eh, Mi primera conclusión del partido fue que el que más arriesgó de los dos fue Ancelotti. O sea, Ancelotti entiende que está jugando en casa, que tiene que sacar la ventaja, entonces salió como suponíamos, o sea, ya no puede prescindir del tridente ofensivo, Rodrigo, Benzema y Vinicius, entonces juega con Camavinga, ya lo da por recuperado a Modric, necesita a Camavinga y Camavinga resulta fundamental en la jugada del gol del 1-0, fundamental, más allá del acierto en el remate de media distancia de Vinicius. Pensaba lo mismo que Diego Balado, será tantos años trabajando juntos, que no es un gol típico de Vinicius, porque cuando uno dice el gol de Vinicius, de haber entrado por la banda, arrastró, condujo la pelota, no, en este acomodó y le dio desde allí, nada más. El Le dio una resto de mano a la su jugada. compatriota también. ¿Eh? Su compatriota le dio una mano. Bueno, yo creo que sí. Me parece, no sé si A estaba un poco tapado, B, la pelota tenía una gran velocidad porque él no, él reacciona con las dos manos juntas, como sin entender que por ahí estirando un poco, no me quiero meter en el territorio del arquero. Ya vamos a ir a eso. Pero eh, vuelvo al principio, creo que Ancelotti dijo, yo voy a jugar así y no me voy a preocupar tanto por Bernardo en la banda, en el uno contra Camavinga. Es más, de hecho, creo que el partido tuvo en Camavinga a uno de los mejores del encuentro, uno de los mejores del campo. Y en el City, los hombres que iban por ese sector no tuvieron un buen partido. Más allá de que De Bruyne hace el gol y que Bernardo sí participa bastante, pero no es un buen partido de Bernardo. Creo que Camavinga es fundamental y muchos se quedarán con la imagen de Camavinga en el doble error que termina con el gol de De Bruyne. Pero creo que ese es Y me parece que él, consciente de su error, se vuelve errático en los 5 o 10 minutos posteriores al gol. Pero el resto del partido fue el mejor. Es más, él era uno de los puntales en el segundo tiempo. Cuando mejor jugaba el Madrid en el segundo tiempo, creo que él era uno de los puntales cuando Ancelotti lo lleva al medio campo, porque Camavinga era lateral izquierdo en una posesión larga del City. Si no, era relevado
o por Modric o por Kroos entre comillas, porque realmente cuando Kroos va, Modric cubría el lateral, pero cuando era Kroos era Alaba el que cubría el lateral y Kroos acomodaba un poco atrás para que Camavinga pueda quedar allá arriba. Yendo para atrás, y tú decías, el más valiente fue Ancelotti. Y yo tengo una duda, y realmente el único que sabe la respuesta a eso es Ancelotti, porque creo que hay unos primeros minutos donde el Madrid está muy atrás, pero yo no estoy convencido que el Madrid estuvo tan atrás por voluntad propia, porque lo hemos hablado, este equipo sin Casemiro o alguien de las características de Casemiro, le toma mucho más tiempo recuperar la pelota que lo que le tomaba antes. Entonces los periodos de posesión del rival muchas veces son más largos. Entonces yo no sé cuánto el Madrid quiso esperar ahí o cuánto, al no tener ese diente para recuperar rápido, parecía que estaba un poco más atrás. Pero cuando salía, salía con toda la caballería, al punto de que antes del gol de Vinicius hay una jugada de Benzema que cruza en el área pequeña Stones. Díaz, creo que era. Bueno, uno de los dos, Díaz, sí, Díaz, correcto. porque Benzema la empujaba así. Ujú. No había forma de que Ederson ataje eso. Entonces, para mí esa es mi conclusión. ¿Cuánto el Madrid por convicción espera tan atrás en los primeros minutos o cuánto se ve obligado al no tener ese diente para recuperar rápido? Creo que el problema que visualizaba Ancelotti era no exponerte a que el City te haga daño en una transición, estirándote en el campo, cosa que sí se da en el desorden de la jugada del gol del 1-1. Aprovechamos este momento para agradecer a la gente de Heineken por estar apoyándonos en este episodio, como en toda la Champions hasta el final. Así que gracias a Heineken y a Heineken 0.0 por estar con nosotros en este fútbol infinito. Eh, Recapitulando un poco, el City, creo que la movida más importante es decidir jugar con Bernardo. No teníamos dudas que iba a jugar Gundogan junto con Rodri. ¿Qué iba a hacer con respecto a Vinicius? Juega Walker. Y Vinicius, fíjate que acaba por no ser un factor en la banda. Por eso te decía que el que movió más su equipo fue Ancelotti. Porque ¿cuántas veces le viste ganarle a Vinicius sobre la banda a Walker? No, casi nada. Es más, la jugada del No, gol no le gana a Walker, le gana a Díaz, porque, exacto. porque arranca al medio. Bueno, y en esa jugada donde mete el centro, que tampoco es una acción donde es un desborde pleno, sino que encuentra un espacio para centrar y se cruza Rubén Díaz. Eh, pero o sea, la movida más interesante con el ingreso de Walker es que Stones juegue más pegado, más como zaguero, sin acoplarse a la mitad de la cancha tanto, y que Akanji jugase sobre la izquierda. Eso fue lo que me sorprendió de Guardiola, porque Akanji no es un jugador de la banda izquierda, como sí lo puede ser Nathan Ake. Entonces, allí es donde Guardiola sí corrigió un poco, pero pensando en Vinicius, o sea, la única corrección que hace Pep, y esa es la sensación de que me da o que me dejó el final del partido también, que Pep jugó a no perderlo, con mucho respeto al estadio. Si lo podía ganar, y claramente, pero no se vio como que lo intentó ganar. A ver, creo que lo mejor del City desde el funcionamiento son los primeros 15-20. Creo que el City luce mejor y luce más valiente. Creo que el gol, es más, creo que el City, si bien el Madrid había tenido esa de mucho peligro, el City jugaba mucho más cerca del arco de Courtois que el Madrid de Sí. Ederson en ese Bueno, momento. es el único tiro al arco Ujú, del Real Madrid en todo el primer tiempo ese. correcto. Si no me equivoco, es el primer tiro al arco del Madrid Sí, en el primer tiempo. sí. Y me parece que el momento que llegue el gol le hace un daño anímico muy grande al City, porque lo tira abajo y tú veías cuando, no sé si fue en el medio tiempo, que tiran el plano cerrado y veías el lamento de Rodrigo y el lamento de los jugadores del City. El lenguaje corporal te dice, los estamos dominando, llegan una vez y nos hacen un gol. Y eso anímicamente me parece que lo tira abajo y el City nunca volvió a tener esa valentía que tuvo, ni siquiera cuando lo empata. Pero Ujú. esa valentía tan agresiva de lo que tuvo antes del gol de la ventaja, no creo que la volvió a tener. Eh, Creo que, por ejemplo, Grealish termina por ser
poco influyente. Habíamos hablado de cómo Vinicius a veces no era influyente porque se metía en una discusión personal con algún rival, y es lo que termina pasando, me parece, con Grealish y Carvajal. Creo que se enfocó Grealish mucho más en el duelo con Carvajal que en su protagonismo en el juego, Bueno, y lo Carvajal sintió. creo que lo sacó y lo llevó a ese terreno, porque le cometió varias infracciones, después tuvieron ese encontronazo junto a los carteles en el fondo de la cancha. Ahí me dio la sensación de que el City todavía carece de esa picardía para jugar esta clase de partidos, porque es una posición donde la pelota todavía no estaba ida, pero Grealish piensa que la va a poder cubrir. Carvajal dice, no la vas a cubrir, te voy a tirar el cuerpo encima, así te vayas contra los carteles. Y ya le había cometido 2 o 3 infracciones Carvajal y Grealish estaba caliente. Y un poco todo eso hace que Grealish, yo creo que en la medida en que Grealish no fue capaz de hacer lo que generalmente le pide Guardiola, tomar la pelota e ir hacia adelante, Grealish se Sí, convirtió en algo que el Madrid quería que fuera. Y sí. más aún cuando Carvajal lo saca del partido. Sí, y otro que sale del partido eh, es Gundogan. Cuando el amigo Rudiger ahí le dio al Madrid un cambio de dinámica también. Claro, Es- ese momento es fundamental porque ahí habla Ancelotti, sí. incluso reorganiza, y ahí es donde se arma la fantástica jugada entre Camavinga. Bueno, Modric hace un toque nada más para Pero el destrabar toque la de Modric jugada. de espaldas a la jugada, o sea, Modric de espaldas a todo lo que pasa después, de espaldas. Él ya sabía dónde estaba Sí, presionando y cómo sí, estaban sí, sí. presionando y que a Camavinga se le abría una avenida por delante. Para ti, cuál fue el sistema del Madrid? Y el Madrid jugó, yo diría que lo más parecido o sea, con mucha variante, ya no hay nada fijo. Arranca un 4-3-3, pero después Camavinga termina muy pegado al medio, como decías, con un medio ajustando. A veces Valverde un poco más tirado Ujú. atrás, a veces parecía un 4-4-2 cuando el equipo retrocedía. Pero también había muchas variaciones en el City, Jaime. O sea, creo que no había un sistema fijo Ujú. por parte de ninguno de los dos. No, a mí lo que me pareció, y coincido que no hubo ningún sistema fijo, pero a mí, por ejemplo, en el Madrid me pareció, y como todo cambia, es más percepción que, que escrito en piedra, eh, un 4-2-3-1, porque me parece que Valverde jugó, al menos en el primer tiempo, sorpresivamente cercano a Cross. No lo dejó suelto a Kroos. No vimos ese Valverde libre de correr muchos metros. Y los dos brasileños estaban muy a la misma línea. Y en esa zona de mediocampistas, Modric quedaba como un poco más adelantado, como que hacían un triángulo ahí. Pero como tú dices, todo se termina moviendo. Hay un momento en el segundo tiempo, antes del empate, que Camavinga está presionando a la par de Benzema o a la espalda de Benzema, Ujú. el hombre que en el papel abrió el lateral izquierdo. No, y donde también decías que muchas veces las correcciones sobre la incorporación de Camavinga las hacía Modric. Incluso hay un encuentro Modric-Camavinga, con Modric bastante profundo en el campo. Por eso te decía, ¿quién fue el mejor del Real Madrid? El de siempre. Rudiger también jugó muy bien. Rudiger jugó bien, sí, pero creo que Courtois vuelve a marcar un poco la supervivencia del Madrid en la eliminatoria. Eh, Creo que esa movilidad de Camavinga tiene un efecto en el gol, Ujú. porque Camavinga juega la pelota para donde debería estar Camavinga. Y obviamente no estaba Camavinga, porque Camavinga estaba jugando la pelota. Y ahí es donde llega a Rodri solo. Esa pérdida en salida es, él juega de memoria Pero buscando al al es medio una que está jugada ahí. larga, donde ya cuando sale el City, fíjate que el Madrid está reclamando en la banda, se queda reclamando Sí, en la banda si la pelota Vinicius. había salido. Entonces ya a partir de esa salvada de Bernardo, ya es donde primero el Madrid estaba retrocediendo demasiado, con las dos líneas defensivas muy pegadas una a la otra, y ahí es donde el City tenía margen de maniobra. Entonces el Madrid salió, el City encontró espacio, empezó también, el mérito está en que el City, cuando te logra mover la pelota con velocidad y con precisión, Ujú. ahí te marca la diferencia, eso es lo que busca, y pocas veces lo hizo, pocas veces encontró esa circulación de balón porque no encontraba las referencias. Eh, yo creo,
Guardiola acertó cuando jugó con Bernardo contra Alfonso Davies, pero aquí me quedé pensando mucho y Pep no corrigió en ningún momento. ¿Qué pasaba si jugaba Marés? Yo creo que él entiende que tiene que jugar Bernardo por la inteligencia táctica, pero porque está pensando más bien en que el partido no se le descalabre para la vuelta. Y por Esto eso aguanta Bernardo los 90 minutos. es que el partido está tremendamente abierto. El partido está tremendamente abierto. Creo que el City ha hecho un buen negocio. Estaba sacando datos. La última vez que el Madrid superó una eliminatoria sin haber ganado primero en el Bernabéu fue en el 2013, cuando eliminan al United con gol de Modric. Ese fue el Ujú. último partido de Ferguson en Champions. Ferguson. Ujú. Curiosamente, igualado en número de partidos hoy por Ancelotti, 400, no, 100, 190, pero por esto hice una tontería. Sí, por Eh, ahí. pero, ¿qué pasó? Fue 1-1 en el Bernabéu y la vuelta la gana Cristiano, creo que también marca ese día y eliminan al United. Ujú. Entonces, el Madrid ha encontrado esa fortaleza en el Bernabéu, sea abriendo y sosteniendo, o sea, sacando ventaja y sosteniéndola, o remontando y cerrando partidos. Pero ya Claro. es una situación atípica de tener que ir a sacar un resultado Y en sin la tener vuelta. y sin tener el factor de ante el desempate, saber que el gol de visita te resultará un aliado. Que Ujú. me parece que eso es un poco lo que ocurrió en aquel, recuerdo algo así, de aquella, han pasado 10 años, ¿no? Recuerdo algo de ese octavo de final. Y ahí creo que hay un pasaje del libro de Diego Torres sobre Mourinho, donde dice que Mourinho le regala una botella de vino a Ferguson, pensando que se lo va con la botella de vino, cara, se lo va a meter bajo el brazo y dice, me va a elegir a mí. Y lo termina eligiendo a su paisano David Moyes. O sea que eh, coincidencias, ¿no? Quién sabe si Sí. sea también para Ancelotti una última oportunidad, como lo fue para Alex Ferguson, en fin, ya lo veremos, porque hay mucho por jugarse la semana que viene con una eliminatoria que ha quedado abierta, pero que ha quedado abierta porque, y veía los revulsivos del Real Madrid, Jaime, el Madrid no tiene más que esto. No, no tiene. En- Es y, el, que los y el City revulsivos. tiene más y no lo ha jugado. Es que los revulsivos el año pasado funcionaron porque eran situaciones límite y fueron revulsivos más anímicos que futbolísticos. Sí, Eh, Hoy no era una situación límite. Entonces no no. necesitabas un revulsivo anímico. Y futbolísticamente esos revulsivos no te marcan una diferencia. Vuelvo a una cosa que se nos quedó suelta, porque cuando saludaba te decía, para mí una de las cosas que me llamó la atención del partido es que creo que los dos goles llegan en el momento de mayor dominio del equipo que los recibe. Y te decía, yo no sé si el Madrid lo espera tan atrás voluntariamente al principio o es lo que le toca por no tener diente para recuperar. Y justo en ese Madrid replegado y un City dominante, aparece el gol de Vinicius en el primer remate. El Madrid se envalentona en el segundo tiempo cuando se libera Camavinga. Y es Mm, cuando empieza realmente a martillar la portería de Ederson. Y ahí es donde viene el gol de De Bruyne. Entonces, si nos vamos a la cronología, venimos de un 4-3 el año pasado en la ida, ujú, loco, a una vuelta dominada por el City y liquidada por el Madrid en 5 minutos, a este partido con, con momentos puntuales que marcaron los goles o con oportunidades puntuales que marcaron los goles. Con esos antecedentes, qué nos espera en la vuelta desde el lado del entrenador? Es decir, ujú. hemos tenido en estos últimos tres City y Madrid, hemos tenido de todos los colores. A mí me hizo recordar mucho, porque ya hay una historia de eliminatorias entre estos equipos, a la semifinal entre Pellegrini y Zidane. 0-0 en la ida en Manchester, Ujú. con el Manchester City mucho más justo, y el Madrid, con todo lo que tenía, ganándolo apenas 1-0 en la vuelta, con aquel gol de Gareth Bale, que en realidad no fue gol de Bale, sino que la pelota se había desviado
Fernandinho. En Fernandinho. ¿En Fernandinho o en Fernando? Ya no me acuerdo cuál de los dos. O en Pero Fer, bueno. porque estaban los tres. Pero me hizo acordar mucho a esa eliminatoria tan de ajedrez, porque allí el City no tenía, como aquí el Madrid, parecía que no tenía tanto como para ir a buscar el partido. Y por eso el Madrid aprovechó, y fíjate que lo hizo muy bien en la jugada del gol. El Madrid aprovechó pelotas quietas, sobre todo corners, para ensayar situaciones de estrategia donde hacerle daño al rival. Porque Vinicius estuvo controlado, porque el partido para Benzema no fue sencillo, porque Rodrigo tampoco pesó, porque lo que decías, Valverde, al estar jugando Cross de medio centro, hay que arroparlo mucho más a Cross, porque Cross no es Casemiro. Entonces, el Madrid tiene una situación distinta allí en la zona de la mitad de la cancha. Y el Madrid entiende, aparte de las situaciones de los corners, trató de jugarlo rápido o en jugada preparada, que lo rápido también es preparado. Pero si no, trató de romper al City en situaciones donde pudiera salir rápidamente, que es lo que hace en el segundo tiempo, en ese tramo que marcabas, donde el Madrid se ve mejor, junta varias llegadas, junta varios corners, junta varias transiciones, y en ese momento se ceba un poco y quiere ir a buscar algo más, porque dice, ya está, puede ser que nos caiga el segundo. El City empieza a perder más la pelota, lo cual hacía que el Madrid ganara posiciones en la cancha, porque el Madrid jugó a eso, me parece, a ganar posiciones en la cancha, sabiendo que a veces el retroceso, a veces no, ¿Mm? generalmente, el retroceso del City no es bueno. Y cuando el partido ahí acaba por desordenarse, es donde el City, que estuvo muy tibio a la hora de arriesgar, dice, bueno, ahora estamos perdiendo, tenemos que forzar el partido. Fue Fernando el del autogol. Fue para mí el Madrid más italiano que, que hemos visto. Cuando digo italiano, mucha gente pensará sinónimo de defensivo. Y no, no lo digo en ese sentido. Digo de lo que hablabas tú, de las zonas. Es decir, el Madrid un momento te planteó zona media, te planteó bloque bajo, y un momento que te fue a buscar arriba. Y eso es muy de esa escuela, es muy del Lippi. Si ustedes ven a la Italia campeona del mundo, o esa Italia campeona del mundo, hubo momentos donde te metió 10 atrás y hubo momentos donde te atacó con esos 10. Y me parece que el Madrid tuvo un poco eso. Creo que el Madrid, sobre todo el Madrid, el Madrid plantea el partido en función al Madrid. Es decir, la alineación del Madrid no está condicionada por el rival que tenga enfrente. Pero la pelota parada creo que es algo que le generaba particular temor y creo que la ejecución de la pelota parada sí fue hecha en función del rival que tenías al frente. Por eso lo que tú marcabas, puro córner corto, jugada preparada. ¿Por qué? Porque si tú juegas al área ante Haaland, Rubén Díaz, Stones, Rodrigo, Akanji, Walker, y tú eres Vinicius, Rodrigo, Modric, Carvajal, las posibilidades de que no ganes esa pelota no es solamente que no marques, sino que es una pelota viva para ellos después. Y para mí el respeto más grande que el Madrid le tuvo al City fue en la ejecución de la pelota parada a favor, porque entendía que esa quizás era la diferencia más grande que había en el partido. Y ya cuando un entrenador te está trabajando hasta ese detalle, eh, te está dejando entender que esto es complicado, aún jugando de local, porque el Madrid en toda la Champions pasada, bueno, incluso en esta misma, en casa ha sido un equipo eh, importantísimo, ¿no? A ver, no En me fase de fijaba. grupos no, pero nada que Fase nos de grupos no, sorprende en ese rubro. No, el año fase de pasado grupos solo no, perdió con el Chelsea, pero había ganado 3-1 en la ida. claro, claro. Eh, Otra cosa que me quedé con lo que dijiste, Vizca. Decías, el Madrid se envalentonó, se engolosinó en el segundo tiempo. Ujú. Y no estamos hablando de la historia de los equipos, porque con historia de los equipos nadie puede ver a los ojos al Madrid, no lo contrario, pero estamos hablando de calidad de los integrantes. Creo que el Madrid
es muy consciente del animal que tiene enfrente, respeta mucho al rival sin condicionar su alineación, pero en ese momento donde se crece, creo que se considera capaz de ir igual a igual. Y quizás eso fue un pasito más de lo que era capaz de hacer. Y por eso en esa jugada puntual aparece el gol. Y aparece el Ujú. gol quizás de un hombre que no tuvo protagonismo en el partido, que es De Bruyne, porque hubo mucho Bueno, más protagonista de Rodrigo, de Gundogan, del resto que de él. sí, pero creo que ahí es donde justo estaba para reclamarle a De Bruyne, porque el partido me parece que le reclamaba. El que lo miraba desde afuera, desde un punto de vista imparcial, decía, ok, Haaland está en un mano a mano muy difícil contra Rudiger, en el cual ya dijimos, ganó Rudiger. Haaland no consiguió desplazarlo, moverlo, eh, que alguien más ocupara esos espacios. Por eso me parece que para la vuelta Guardiola es el que más va a tener que cambiar, porque no lo puedes dejar fijo. Si lo vas a dejar fijo, te lo van a absorber. Al moverlo, tiene que aparecer alguien capaz de aprovechar esos espacios y a la vuelta va a jugar Militao. O sea que supuestamente el Madrid va a estar mejor y tendrá que pensar Ancelotti si se lo va a guardar a Camavinga y va a jugar con Álava a la izquierda con el ingreso de Militao o lo va a sacar a Rudiger sabiendo el éxito que le dio. Pero creo que tendremos tiempo para hablar un poquito de todo eso y como Ujú. también del fin de semana, que no, ahora después de la goleada del Everton de ayer, el City tiene que jugar contra el Everton, no, no va a jugar contra un equipo en descenso y no va a jugar contra un equipo tan golpeado, o sea que va a ser un partido donde Guardiola tendrá que acomodar al equipo porque lo importante va a ocurrir para el City el próximo miércoles. Yo creo que el Everton es completamente capaz de ganarle al City por dinámica de juegos. Es decir, es un partido trampa, porque sin poner los nombres los equipos, tú dices, un equipo que viene saliendo del descenso ante un equipo que Y está es en Wilson jugando, Park, ¿eh? sí, hasta un equipo que está jugando entre la ida y la vuelta de las semifinales de Champions. ¿Quién es el favorito? Ujú. Obviamente el del descenso es el favorito. O sea, que a nadie le sorprenda que el Everton le saque algo al City en ese partido. Y celebrará un ex Everton como es Arteta, seguramente. Pero es una posibilidad eh, bastante Clara, importante. Por ejemplo, pero yo creo que Pep se guardó muchas cartas hoy. sí. Digo, Bueno, no hizo cambios. primero, no hizo cambios, lo cual te sorprende desde la dosificación, pero por ejemplo, si este partido era la vuelta, yo creo que le entraba Julián Álvarez. O sea, creo que Pep, al sentirse satisfecho con el empate, como tú dices, al no perder, y a 5 a 10 del final, como decir, yo le voy a enseñar ahora mi baraja, si todavía faltan 90 minutos. Por eso no me sorprendió que no entren ellos, digo, me sorprendió que no entre nadie para reflejar Ujú. alguna línea, pero por Sí. ejemplo, yo creo que esos son nombres que seguramente tendrán mucho más protagonismo en la vuelta. Bueno, siempre Pep tiene algún tipo de ataque de entrenador. Acá lo tuvo, no tocó al equipo, jugó con esa postura de que no se le desordenara. Por eso optó por jugadores que él cree más balanceados, experimentados, inteligentes, para poder negociar el partido y no caer en la situación de tener que llegar a la próxima semana con la obligación de ir a buscar el primer gol. Acá se va a plantear otra historia y vamos a ver cómo los encuentra a los dos equipos. El Madrid, bueno, el Madrid tiene que, no sé qué Get- tiene que hacer, Getafe. tiene que defender o tratar de recuperar el segundo, si es que le vale de algo. Yo creo que las No, cartas ya están jugadas. el Madrid va a ser lo que va a ser. El Madrid va a jugar a lo que ha jugado y va a ser la del Dibu Martínez. Va a crear caos. Y en el caos no hay nadie mejor que el Real Madrid. Para mí creo que eso es lo que más lo acerca al Madrid a llegar a una final. Es status quo hasta que llegó el caos. Y creo Sí, que el City lo, es lo contrario, es intentar que no haya margen para que exista el caos, porque en el caos no va a sobrevivir. correcto. En las
Ah, son 4 veces que se han enfrentado en Manchester en Champions. Hay 2 victorias del Manchester City, 2 empates. Aquel 0-0 de 2016, hay un empate en 2012 en fase de grupos. O sea que el Madrid hasta ahora no ha ganado nunca. O sea, el libreto le indicaría romper la historia o apelar a los penales. Sí, igual yo creo que la larga es muy favorable al Madrid, En porque... serio, en serio. ¿Ah? Sí, sí, porque cuando tú ya llegas a la largue, ya empiezas a tensionar los nervios. O sea, Pero el rival te lo va a jugar en casa. Tiene más recursos de cambio. sí, también tiene más miedo. Puede ser que tenga más miedo. Puede ser. Pero el Madrid tiene más gente veterana que de repente puede Vizca, llegar a sentir el al partido. 75 con el partido empatado, la cabeza de la gente del City dice, otra vez estos tipos. Y la cabeza del Madrid es, Yo no creo que pensaban esta es eso. la nuestra. Pero a mí el partido no me dejó esas sensaciones de que el Madrid estaba ahí. No Yo te creo estoy que. hablando de la vuelta, o sea, al Ah, 75 en la vuelta, al 75 en la vuelta con el partido empatado. yo creo que lo que cambia mucho es el Bernabéu. Es mi sensación, ojo. Ok, está bien, está bien, me he dejado pensando. Bueno, ya tocamos un poquito al fin de semana. Ya tocamos un poco del libreto del Inter a la última hora. Hay formaciones probables ya para mañana. Mañana, Calabria, Tomori, no importa aquí quién sea local, van a jugar en el mismo estadio. Jair, Teo Hernández, Tonali, Krunic, Salemakers, Ben Nasser, Ibrahim Díaz y Olivier Giroud. Jugaría Pioli con un 4-2-3-1. Inzaghi Y con su línea de tres. Dígame. no, te iba a decir la probable del Inter. Sí. Pero Bueno, te lo dale, digo no, yo, es... después sí. busco tus reflexiones. Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Shalanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, 5 en el medio, Lautaro y Lukaku. Sí, lo que tiene el Inter es que, claro, Mkhitaryan y cuál es el otro que había descansado el fin de semana, que es lo que habíamos dicho al final del programa del fin de semana, decimos, ojo que estos no jugaron. Que decíamos, el Inter se guardó más gente porque puede, el Milan Lautaro, Lautaro. no tiene a quién guardarse y por eso no se ha guardado nada. Eh, Creo que son dos equipos que, que han mostrado claramente una evolución, pero que no es una sorpresa lo fuertes que son por fuera. Y me parece que siendo tan fuertes por fuera los dos y viviendo un gran presente por fuera los dos, me parece que se van a contraponer. Es decir, estamos esperando grandes duelos por banda y me parece que se van a neutralizar mutuamente. Y quien esté más fino por el centro es el que va a hacer daño. Por eso me genera muchísima curiosidad Benacer en esa posición, Ujú, tan, tan, tan cercano a un 10 cuando no es un 10 pero para destruir cualquier cosa que sea una transición ofensiva en esa zona del rival. ujú. Eh, Hilando con lo que probablemente veamos mañana o el miércoles, dependiendo de cuándo nos escuche la gente, gracias a la gente que nos ha interactuado con nosotros, así sea a partir de disentir, de estar enojados y demás, no importa, quién Si fue lo que nos supieran invitó. dónde fue a ver usted el partido hoy, no estarían enojados con usted. No, no, fui a verlo con un amigo, no, 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 no se coma la cabeza, pero ¿cuánto de... Ya sabemos lo que vamos a ver mañana. ¿Cuánto vos dijiste algo, utilizaste el término italiano y acá hay un entrenador italiano en el Real Madrid, o sea, hay 3 entrenadores italianos. Con la debacle del fútbol italiano hay 3 entrenadores italianos. Fíjate que Y uno que juega en interesante. Italia. Y hay uno que jugó en Italia. Que es Pep. Exacto. El otro jugó en Italia, porque Pep jugó en Qatar, en México, en Italia y en España. En Roma y Brescia, ¿verdad? Jugó en dos equipos, Pep. Sí, en Roma y en Brescia. O en Brescia y en Roma.
Y sabemos a lo que van a jugar esto, porque encima de todo es un clásico. Y dirán, bueno, 180, 210, no pasa nada. Pero lo que más me sorprendió de hoy es que fuera en ese tono, y creo que habla un poco del conocimiento, de la paridad, del respeto. Mañana sabemos que va a haber de todo eso, respeto, conocimiento, sensación de que los pequeños detalles van a modificar la historia, pero creo que Guardiola, no sé si era porque era en casa, había arrancado la eliminatoria de hace un año con otra idea, y en un año ha cambiado la idea. Y eso es un poco lo que nos quedó del partido del empate del día de hoy. Sí, pero creo que es una idea más cercana al resultado que a la filosofía o a la... Bueno, pero le Vos. reclama, Jaime, los detractores le reclamaban eso a Guardiola, que sabía jugar de una sola ¿Sí? manera y que necesitaba aprender a jugar de otra manera. Es que el problema de Pep, que es el mismo problema que tiene el Cholo y que es el mismo problema que tiene Wenger, que hicieron algo impensado y ahora se lo juzga sobre eso, ¿no? Porque Wenger después de... Podía haber ganado tres premios, pero como no la ganó invicto ya no servía. Y el Cholo llegó a dos finales de Champions, entonces cualquier otra cosa como ganó la liga ya no vale. Y Guardiola hizo un sextete, entonces cualquier cosa que no sea un sextete no vale. Y si Pep gana la Champions, dirán que claro, con esa cantidad de dinero, ¿cómo no la va a ganar? Ujú, Y exacto. nunca se le dará mérito. Ujú, Y si la gana este año, tendrá mucho más mérito que el que tuvo antes. ujú. Porque aquí ha agarrado y ha picado piedra. Aquella vez fue el maestro de una orquesta maravillosa, pero nació con el éxito. Sí. Acá lo está tallando y me parece que sabe distinto. Y también me parece que pesa eso, ¿no? Que el encuentro tan reciente, el mutuo respeto y conocimiento entre los entrenadores, nos ha brindado todo esto. Porque el Madrid prácticamente es el mismo equipo, salvo Casemiro de hace un año. Ujú. Y ¿Qué el, pensará? y el, y el City es lo mismo, más Haaland y más Akanji. Casi nada. Se fueron tres. Se fue Cancelo, se fue Gabriel y se fue Zinchenko. Sí. Lo que te decía es qué pensará Karl-Heinz, que dos entrenadores que despidió están ahí. Que tuvo muy buen ojo para elegirlos. Sí, sí, Sí. pero bueno, no deja de ser una curiosidad. A ver, preguntabas de mañana y con esto termino lo de mañana. El, la Premier es una liga extraordinaria que tenemos la fortuna de transmitirla porque pasan cosas en cada jugada. O sea, fíjate los dos partidos de Premier que me tocaron en las últimas dos semanas. Leicester-Everton, 2-2, con penales errados, atajados y todo. Y ayer Brighton-Everton. Entonces, eso es la Premier, eso es el fútbol inglés. Pero Italia, el fútbol italiano, a veces tiene como este estigma de todos colgados del travesaño 0-0. Y el fútbol italiano, si tú le pierdes detalle, te perdiste de una cosa extraordinaria que pasó en el campo. Porque es un poco lo que te decía el Madrid. Los momentos del partido, los equipos se plantan en diferentes zonas del campo y de repente te frotan la lámpara y en una transición te hicieron una cosa maravillosa y abrieron un partido. Y después con ese mismo arte te lo aguantan. Y creo que eso es lo que nos da el fútbol italiano. Pregunta para un amante del fútbol italiano. En Champions, ¿es más entretenido ver a los italianos entre ellos o a los italianos contra otros? Diría que por referencias históricas es menos interesante cuando se enfrentan. Ahí está la final de 2003. Están las series entre muy tácticas también, donde el equipo italiano, Jaime, siempre tendió a especular mucho con el gol de visitante.
y la vez que Milan lo elimina en el campo, lo hace con un empate y una victoria de visitante, que cuando se pone en ventaja, con el primer gol que creo que fue de Shevchenko, ya lo desequilibró al Inter. El Inter quedó desbocado y después le mete el segundo. En el segundo caso, el Inter se pone en ventaja, el Milan se pone en ventaja, perdón, y terminan sucediendo los incidentes. O sea, en Italia existe un estudio del fútbol. Es para mí el lugar donde el orden táctico, futbolísticamente hablando, se ha fundado. Entonces, ese orden, ese estudio, esos recursos, la cuna de ellos está allí. Lo que pasa es que cuando todos estudian el mismo libreto, no hay sorpresa. Y el fútbol italiano lo que tenía era eso, que era, resultaba sencillo visualizar lo que iba a hacer el otro o esperar lo que iba a hacer el otro. ¿Quién te rompía el libreto? Prácticamente nadie. Te lo rompía el Milan de Sacchi, por ejemplo, te lo rompían los grandes equipos o los equipos que tenían grandes individualidades como el Milan de Ancelotti. Pero fuera de ello, el resto había un amplio estudio Ujú. de los movimientos y de las coberturas y de las secuencias tácticas. Aún así, mucha riqueza. Pero cuando hay tanta situación de estudio, de paridad y de conocimiento, uno puede llegar a caer, y esperemos que no sea lo que ocurra mañana, en esa situación de tedio, de decir, bueno, si él no arriesga, yo no voy a arriesgar. Bueno, veremos, aunque sea en el mismo estadio y nos cambiamos en vestuario, que hasta creo que se van a cambiar en el mismo vestuario, en la ida y en la vuelta, más cerca del final, por ahí hay Son menos cuatro posibilidad de cometer cuartos. un error, claro. Son cuatro cuartos lo que van a jugar, sí. Y ese Milan de Ancelotti, cerrando el punto que marcas, uno lo recuerda como un equipo de época, pero dominó Europa en base a la sorpresa ante los rivales, porque en todo ese periodo ganó una liga. Las ligas estaban dominadas por la Juve y por el Inter. El Milan ganó una liga en ese periodo que jugó Y a tres finales de Champions. Ancelotti no se le daban las ligas, se le daban más las copas que las ligas. No, no hay ninguna liga que Ancelotti le haya ganado más de una vez. Correcto. Ancelotti fue campeón de Alemania una vez, campeón de Italia una vez, campeón de España una vez, campeón de Inglaterra una vez y Y campeón de Francia. Francia una vez. Bueno, Francia, bueno, sí, no, en Francia, acuérdate que en Francia él pierde una liga contra el Montpellier Ujú. en el primer año. Él pierde una liga contra el Montpellier. Eso, querido amigo, ¿qué nos falta? ¿Qué se nos queda? Yo creo que nada, esperar a que sale en el partido de mañana y cómo vamos a llegar al fin de semana cuando volveremos para ver qué sucede. Sobre todo, a ver, el Barça camina al título. Ayer fue hace 2 días, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera hablamos de ese pequeño detalle, ¿no? En el Bueno, porque reencuentro. yo hace como 2 meses dije, al Barça se le va a hacer largo el cierre de temporada, va a pasar desapercibido. Y me dijiste, no, Bueno, como no, es un no, lo logro. que pasa, no hubo liga el fin de semana, por eso no hablamos del Barça. Es más, ni sé cuándo Pero puede ser campeón el Barça. ¿Puede ser campeón este fin de semana? No, ¿verdad? creo que te faltaría entrando al fin de semana siguiente. Tendría que perder el Madrid y ganar el Barça, y creo que ahí, así tampoco le darían las cuentas. Déjeme. No, porque el segundo es el Atlético. El Atlético, perdón. La liga. 69-82. Hay 13 puntos, ¿no? Sí. Sí, y 13 puntos, por después. ahora quedan 15. No, van a quedar No, 12. El fin de semana va a quedar 12. puede ser campeón. Tendría que, si el Barça gana, y el Atlético no gana, quedaría 16 con 2 en disputa. No, si el Barça gana y el Atlético. Si el Barça gana es campeón. Si el Barça gana, Es campeón. Si el porque Atlético. le gana el desempate al Atlético. Sí, ¿Sí? sí, porque el Barça ganó en el G- Metropolitano. Ganó los dos. No, empató en el. Ah, no, sí, ganó los dos, sí. Club Atlético de Madrid. Sí, ganó, sí, 0-1 y 1-0. Ahí está. 0-1 y 1-0. Ok, bueno, fíjate, no lo Si el Barça, sabíamos. no, no lo sabíamos. Si el Barça empata y el Atlético empata también, el Barça es campeón. Pero bueno,
el fin de semana, recapitulando, veremos qué sucede con... El Arsenal tampoco tiene un partido sencillo, ¿no? Eso es también... El Arsenal tiene descenso. No. El Arsenal Newcastle, no, a ver, perdón, no, ese fue en la fecha pasada. Arsenal Brighton. Arsenal Brighton en casa, Sí, correcto. El sábado va a jugar Everton Manchester City. Y después, el resto me parece sí. ¿Tienes que es... alguna pista del descenso? Porque no hablamos del descenso porque se jugó ayer. Todos los del descenso por el tema de la Oh, coronación. bueno. Eh, Yo creo que el descenso se definió ayer. Creo. No matemáticamente, pero entre la goleada del Leicester y en contra del Leicester y la goleada a favor de el Everton, me parece que esa sí, dinámica cambió. Después, creo que el único que podría reaccionar es el Leicester City. Southampton lo veo mal, a Leeds lo veo mal, a Leicester tampoco lo veo bien. Leicester va a recibir al Liverpool el próximo lunes, entre, o sea, para ti está el último descendido entre Leicester y Nottingham. o quizá Everton. Es que mira el calendario del Nottingham. Visita Chelsea, recibe Arsenal y visita al Palace. Y quedan 3 fechas. Sí. Allardyce tiene una misión imposible allí y creo que la victoria, la goleada del Everton lo dejó muy, muy condicionado. Es penúltimo ahora el Leeds. Por la segunda vuelta que ha hecho, creo que Merece. claramente merece el descenso, sí, señor. Sí, merece. Merece. Para mí la Un, gestión de un- un Leeds, equipo que ha tenido 4 entrenadores en una temporada, bueno, no, 3 fueron, ¿no? Marsh, Skubala, no, 4, sí, y gracias. Gracia y Allardyce. Sí. Yo creo que está perdido. No, aparte, Cuando, aparte hay cuando una el cosa. Watford tuvo 4 entrenadores, o 3 y algún interinato en el medio, descendió. Sí, no, aparte hay una cosa con el Leeds muy, muy clara y es la gestión. Es decir, el Leicester dijo no hay plata, no vamos a gastar, no podemos gastar y se ha mantenido en eso. Es lo que tiene. Eh, el Leeds ya dudaba de March. Le abrió la chequera a March. Se gastaron una fortuna de gente de March en enero. Y Y en el en, y primer en, y partido, en, cuando y se en cerró la vera- y en el ventana, verano. Y en el verano. claro, pero sobre todo el del verano te entiendo. Pero en enero le abriste la chequera a March, gastaste una fortuna en gente de March, se cerró la ventana, primera jornada, perdió y lo votaste. Digo, ¿cómo? O sea, si o te dio un arranque de histeria, o ya tenías pensado que lo ibas a votar, y no le dejabas que, que se gaste lo que se gastó en gente del entrenador. Sí, sobre todo ese cambio de estrategia, después el cambio de estrategia en la dirección deportiva. Son muchos cambios, me parece, demasiados cambios. O sea, bueno, entiendo e imagino la decepción de la gente de Leeds, gran candidato a descender. Para mí, Leeds y Southampton, el tercero a verse, aunque Leicester parece haber a lo largo de toda la temporada comprado muchos boletos. Correcto, correcto. Comenzamos hablando de la Champions, terminamos hablando del descenso en Inglaterra. Ujú. Don Eduardo, qué bueno que esté mejor de la voz. Un poco mejor. Y muchas gracias a todos ustedes. Despedimos, ¿sí? Sí, sí. Sí. Muchas gracias a todos ustedes. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Nos reencontramos en una próxima ocasión con, Mañana, mañana, sí mañana. señor, mañana, con el Derby de la Madonina y la segunda serie de ida de las semifinales de la Champions. Hasta la próxima.